On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. En los últimos días han pasado algunas cosas bastante importantes para la guerra de Ucrania. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha desbloqueado una ayuda militar vital para ese país, para Ucrania. Después de meses de tira y afloja, de que se convirtiera en un asunto de fuerte discusión interna en Estados Unidos, del papel que ha ejercido Donald Trump en esto y de los meses más oscuros, sobre todo en el frente desde que comenzó la invasión, los millones en equipos y en munición ya son una realidad. La cuestión aquí es si puede esta ayuda cambiar el curso actual de la guerra. Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 23 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Si escuchas habitualmente este podcast, sabrás que Alberto Rojas es reportero de la sección de Internacional del Mundo y que conoce perfectamente todo lo que está sucediendo en Ucrania. Alberto, son 61.000 millones de dólares destinados a ayuda militar. Más allá de los números fríos, que estos, en fin, pues por otra parte más que fríos, asustan, ¿no?, por su magnitud, esto es, digamos, un auténtico balón de oxígeno, sobre todo para la defensa de Ucrania. Pero si salimos un poco de las metáforas, ¿por qué es tan importante esta ayuda? Y aquí recuerdo que Volodymyr Zelensky, que es el presidente ucraniano, ha llegado a calificar esta ayuda como vital para su país. Pues porque hace 6 meses que no entra un proyectil por la frontera. Esa es la realidad. Entonces, tú para luchar en una guerra necesitas munición, necesitas balas, misiles, munición para tanques, proyectiles de artillería. Si no tienes nada de eso, tarde o temprano perderás la guerra. Ucrania ha estado casi sin disparar en situaciones en las que estaba viendo al enemigo, eso lo he visto yo, en los que estaba viendo avanzar al enemigo y no tenía que lanzar. Y entonces, claro, eso es muy duro para ellos. Y esa situación se ha prolongado este invierno durante 2 o 3 meses hasta que empezaron otro tipo de movimientos, como la iniciativa checa, que ha conseguido llevar algo de munición a los frentes, y la munición que está fabricando empresas o en fábricas secretas la propia Ucrania, pero aún así es poquísimo para todo lo que hace falta. Entonces, estos 6 meses vienen a paliar ese hambre de municiones y de equipos que tenía Ucrania. Es muy importante y revienta un poco la estrategia de Putin de ahogar a Ucrania y hacerle que no, de alguna manera, provocar que no le llegara munición con determinadas narrativas, como el difundir que el dinero que se entregó a Ucrania se iba en la corrupción o que jamás Rusia había perdido una guerra y, por tanto, era inútil ayudar a Ucrania. We can choose Ukraine or Russia. We can choose Zelensky or Putin. We can choose a democratic ally. Claro, aquí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la política americana directamente. El resultado de la votación en la Cámara de Representantes, que es una de las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos, que está, por cierto, en manos del Partido Republicano, fue de 311 votos a favor y 112 en contra. Esos 112 votos en contra, todos representantes republicanos, aunque, bueno, es cierto que otros republicanos, un poco menos de la mitad, pues votaron a favor, ¿no? Pero aquí está el problema para Ucrania, y aquí está también la carta rusa, justo por lo que dices, Alberto. Dentro del Partido Republicano se libra una suerte de batalla pues interna. Muchos de sus congresistas están en contra de seguir enviando estas ayudas a Ucrania, de seguir enviando pues dinero, ¿no?, para la defensa de Ucrania. Dicen que las prioridades de su país son otras, apuntan a el problema que tienen con la inmigración, en gran parte, y esto es bastante importante, influidos por la posición de Donald Trump, que no está por la labor de seguir enviando ayuda a Ucrania. Y hay algo que lo complica todo aún más, si es que se puede, y es que estamos en año electoral en Estados Unidos. Trump va a ser el candidato republicano y tiene serias opciones, además, de volver al despacho oval, de volver a ser el presidente, volver a la Casa Blanca. Esta es la carta que está jugando Putin en este momento, Alberto. Sí, claro, la gran apuesta de Putin era que Estados Unidos cortara definitivamente la ayuda
y él pudiera poco a poco ir estrangulando a Ucrania, sabiendo que Europa, con sus tiempos, con sus limitaciones, con sus burocracias, no iba a ser capaz de entregar todo lo que entrega a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahí? Es evidente que algo ha cambiado, porque, por ejemplo, el speaker republicano, Mike Johnson, que al principio lo único que hizo es demorar las votaciones porque él mismo apoyaba la idea de que era inútil apoyar a Ucrania, ahora mismo pues es el máximo impulsor de que esta ayuda saliera adelante. Es decir, hay varios congresistas republicanos que han cambiado de bando, que han un poco traicionado la postura de los trumpistas. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías. Yo la que me decanto es que han tenido acceso a información de inteligencia y en eso el presidente Biden ha sido muy hábil a la hora de presionarles con eso, sobre el hecho de que ahora mismo 60.000 millones, que puede parecer mucho dinero, no es nada comparado con lo que puede costar no hacer nada. El precio de no hacer nada y permitir una victoria en Ucrania a Vladimir Putin luego va a salir mucho más caro. Y luego probablemente pues haga que tengas que mandar muchas más tropas a Europa a defender los límites de la OTAN. Es decir, el gasto para Estados Unidos ante una hipotética victoria de Putin es mucho mayor que el que puede suponer ahora entregar ese dinero. Yo creo que esa es la explicación de ese cambio. Alberto, para que nos hagamos una idea, para explicárselo a los oyentes, Ucrania, sin la ayuda de los aliados, sin la ayuda de, en este caso, tan grande de Estados Unidos, también en otros momentos de la Unión Europea, del Reino Unido incluso, ¿puede ganarle la guerra a Rusia? ¿O por lo menos defender su territorio sin eso? ¿O sin eso es imposible? Yo creo que sin la ayuda militar era muy difícil que Ucrania soportara la presión de una Rusia que ha transformado toda su economía en economía de guerra y es un régimen al que no le importa seguir enviando carne de cañón a la guerra. Ante eso era muy difícil. Por eso este paquete de ayuda, incluyendo también, por supuesto, la ayuda que está prestando Europa, es tan importante. ¿Sin esta ayuda podía haber resistido Ucrania? Pues a lo mejor unos meses podía haber resistido, pero es verdad que a costa de ir perdiendo poco a poco territorio y de ir perdiendo soldados, ¿no? Ucrania, yo creo que podemos decirlo así, venía casi suplicando ya, ¿no?, estas ayudas en los últimos meses. Es más, todo este tiempo, lo has contado tú además desde allí, Alberto, estos meses esperando ese armamento para poder pues combatir al ejército ruso, ha provocado que Ucrania haya vivido sin duda los meses más duros y más oscuros desde que comenzó la invasión allá por el mes de febrero, a finales de febrero del año 2022. Todo lo que va a recibir Ucrania para defenderse y para defender a su población, que ese es el fin último, munición especialmente, pero también misiles, defensas, todo esto puede cambiar el curso de la guerra, Alberto, puede frenar a Rusia y puede evitar el colapso hacia el que iba este verano. Puede ayudar a cambiar lo que iba a pasar en 2024 si esa ayuda no hubiera llegado. Es decir, está claro que Rusia prepara una ofensiva para verano. Quizá finales de primavera-verano la tengamos. Está acumulando muchísimos vehículos blindados, probablemente está saldando ya todos los arsenales que les quedaba de la Guerra Fría para juntar una fuerza lo suficientemente importante como para intentar tomar lo que les queda del Donbass. Esto para 2024. Bien, esta ayuda creo que va a ser muy importante para impedírselo. Y yo no iría mucho más allá. Yo creo que la ayuda se aprueba precisamente para eso, para conseguir que Rusia se desgaste en un intento vano de tomar el Donbass ucraniano, lo que, digamos, todavía controla Ucrania. Más allá de 2025 yo ya no me atrevo a hacer predicciones porque creo que los dos ejércitos están muy bien plantados en el terreno, han levantado fortalezas y trincheras por todo el frente, han minado enormes cantidades de territorio y además los drones de observación que vigilan el frente 24/7, incluso con visión nocturna, impiden que los ejércitos hagan grandes operaciones de ruptura
para conseguir ganar mucho territorio como al principio de la guerra. Ahora mismo, por ejemplo, cuando los rusos tomaron Avdiivka, pues estamos hablando de una penetración de 5 kilómetros. 5 kilómetros a base de perder decenas de miles de soldados. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad, una carnicería. Por eso digo que no veo para 2025 grandes avances en dos ejércitos que ya están muy cansados. Decimos que la ayuda de Estados Unidos, que el plan de Biden era vital, que Ucrania necesitaba y necesita ese dinero, que necesita armas, munición y la ayuda de todos los aliados. En lo que has visto, Alberto, en los últimos meses, en cómo está el frente y en esas conversaciones que has podido tener pues, con los soldados ucranianos, ¿en qué punto está la guerra en este momento después de todos esos meses tan oscuros, como decíamos, para Kiev? Pues yo distinguiría dos cosas. Por un lado, el frente. En el frente los soldados tienen muy poquita munición. Hay unidades de tanques, por ejemplo, eso lo he visto yo, paradas y escondidas en bosques sin munición para disparar. Hay artillería que tampoco tiene munición para disparar y tienen un mínimo, una reserva mínima, por si acaso los rusos rompen el frente para poder dispararles. Hemos estado con lanzadores de cohetes Grad, que de 40 tubos que tiene el lanzador solo tenían 2 o 3 para disparar. Hasta ese punto llega el hambre de proyectiles, ¿no? Eso es lo que yo vi en mi anterior viaje. Creo que no va a ser muy diferente lo que vaya a haber en el siguiente, pese a que ya digo que la munición va a empezar a fluir en las próximas semanas. Eso poco a poco irá cambiando y dificultando a los rusos los avances, pero también hay otro escenario que es el de las ciudades, que es probablemente el más importante ahora mismo, que es proteger las ciudades ucranianas de los bombardeos con misiles rusos a larga distancia. Zelensky es lo que más ha puesto más el foco en eso que en ninguna otra cosa. Necesitamos munición antiaérea para derribar misiles y drones rusos, porque en el anterior ataque hace 2 semanas vimos cómo alcanzaron una central eléctrica en mitad de Ucrania, es la que sirve electricidad a Kiev y a otras 2 regiones, sin que los equipos antiaéreos consiguieran derribar los últimos misiles. Derribaron 7, pero siguieron llegando, ya no tenían más misiles, y por eso pudieron impactar. Eso es de una gravedad extrema, porque ahora sí que estamos hablando de vidas civiles y si no son capaces de derribar esos misiles, pues puede hacer una auténtica carnicería en las ciudades Vladimir Putin y hundir totalmente la moral. Pues esta es la ayuda vital de Estados Unidos a Ucrania. Así es como va a cambiar la guerra, así es como va a cambiar el curso de la guerra que está en este punto, en este momento. Alberto, gracias por la explicación. Gracias a ti. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y que puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Alberto Rojas ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos mañana, será miércoles, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.